Es una tontería que la gente le dé culto a la muerte, cuando la muerte es perdedora. Ya fue vencida por Jesús. Jesús, dirá alguien: pastor, ¿cuándo fue el combate? ¿Fue de box o de lucha libre? ¿Cuándo fue el combate, pastor? Porque yo no he leído en la Biblia que haya habido un combate. ¿Cómo es eso que Jesús venció a la muerte? ¿Dónde está? Porque a mí me gusta la lucha libre. Dígame, pastor, ¿dónde está eso? Bueno, gloria a Dios. Te gusta la lucha libre, pero quiero que sepas que Jesús venció la muerte simplemente porque no se quedó en la tumba. ¿Qué hace la muerte con los seres humanos que caminan sin Dios? Se los lleva a la tumba, salen de ahí. La tumba los retuvo, la muerte los encadenó. Así es. La muerte los retuvo en la tumba, el sepulcro abrió su boca, se los tragó, se acabó. Eso quiere decir que la muerte vence. Y déjeme decirle que ahora, para nosotros los cristianos, ciertamente, la muerte todavía vence nuestro cuerpo. Todavía. Pero dentro de nosotros existe un alma y existe un espíritu. Antes de Cristo Jesús, la muerte vencía todo: cuerpo, alma y espíritu. Pero ahora, mientras Jesús no venga, todavía nos vence el cuerpo. Y todavía vamos al polvo. Pero es triste saber que hay mucha gente que el alma, su espíritu y su cuerpo están perdidas, porque la muerte los retuvo y vivirán separados de Dios. Porque bíblicamente hablando, muerte significa vivir separado de Dios. Eso es lo que significa muerte en la Biblia. Repito, significa vivir separado de Dios. Eso es muerte. Entonces, cuando los mexicanos le levantábamos un altar a la muerte, pensando que nos hacíamos amigas o amigos de la muerte, era una reverenda tontería. ¿Por qué hacerse amigo de la muerte si es perdedora? ¿Cuántos policías, cuántos agentes federales, cuántos ladrones, cuántos hombres y mujeres deseosos de tener una muerte tranquila, supuestamente con paz? ¿Cuántas personas hacen pactos con la muerte? Con el puro hecho, entre comillas, de ganarse una amistad con la muerte. ¿Por qué? Porque debe usted saber que la muerte es un ángel. ¿Ok? La muerte es un ángel. No es la palabra, es un ángel, es un demonio. Para los que no lo sabían, la muerte es un ángel caído, pero es un ángel. Así que cuando tú veas la imagen de la famosa muerte como la pintan, con su guadaña, así se llama, guadaña y paradita, esa es la imagen de la muerte. Realmente así es un demonio, así es. Esa es la forma de la muerte. Para los que creían que era nada más la palabrita, la muerte no es solamente la palabra, la muerte es un ángel, un demonio caído, un ángel caído. Entonces, ¿cuántas personas en la antigüedad, y quizá usted
especialmente mi madre, ponía altares a la muerte con el propósito de estar en paz con ella, porque se suponía que los muertos venían de regreso a comer la comida, a beber el alcohol, la cerveza, etcétera. Y de esa manera uno hacía las paces, no solamente con la muerte, sino con el reino de los muertos. Pero eso era una tontería. ¿Por qué hacer alianza con una persona que ya fue golpeada, maltratada, vejada y vencida? Solo por pedirle que te ayude, cuando el vencedor, el verdadero, para muchos es nada. Nada. En nuestras calles de México, ¿cuántos altares vemos? A la Guadalupana, al San Judas Tadeo, a la muerte. Y algunos que hacen altares de Jesús, desgraciadamente, levantan altares donde Él está crucificado. O sea, nuestro México está mal, muy mal. Desgraciadamente, nuestro país vive en la ignorancia. Incluso somos famosos en el mundo por darle culto a la muerte. ¿No es así? México se caracteriza por muchos lugares en la República Mexicana donde le dan culto a la muerte. Parece que fuera un orgullo darle culto a la muerte, a la perdedora. Triste nuestro país. Por eso, aunque somos un país muy rico, somos un país de gente trabajadora, luchona, la mayoría, es un país miserable, pobreza, escasez, corrupción, robo, tantas cosas. Eso se debe a que estamos asociándonos con los perdedores. Por eso México siempre pierde, hasta en la selección mexicana. Pero escuche esto. Alguien dijo amén. Mire, alguien dijo amén. No dice amén cuando digo gloria a Dios, y cuando digo México pierde, amén, porque a algunos les duele más eso, ¿ok? Bien, entonces Jesús venció a la muerte de tres maneras. Fue una lucha con límite de tiempo a tres caídas. La primera, escuche, primeramente venció a la muerte física, porque ahorita vamos a leer que Jesús murió, y por eso festejamos esta semana. Es una fiesta judía y es una fiesta cristiana. La Pascua es una fiesta cristiana. Y esta semana, gracias a Dios por los que estuvieron festejándola. Y Jesús es el Cordero inmolado. ¿Por qué se le dice Cordero? Porque murió como un cordero, sin abrir su boca, sin gritar. Fue sepultado, pero al tercer día se levantó. Literalmente se levantó de los muertos. En la antigüedad, las personas que morían, al menos en el oriente, donde Jesús nació, vivió y fue crucificado y murió, allí en el oriente se acostumbraba que los sepulcros fueran cuevas tapadas por piedras grandísimas. Entonces, así eran los sepulcros de antes, en los tiempos del Señor. Jesús muere y lo meten al sepulcro, que era una cueva, y resucitó. Al tercer día salió completo, como usted y yo
nos vemos ahora con un cuerpo. La gran diferencia con el Señor es que su cuerpo había sido transformado. Ya no era un cuerpo que iba a envejecer. Ya no era un cuerpo que se corrompía. Porque usted sabe que después de los 35 años nuestro cuerpo comienza a envejecer. ¿Sí me escuchó, verdad? Después de los 35 años vamos de picada. De los 0 a los 35 años vamos para arriba. Entre los 33 y los 35 alcanzamos estabilidad. Entre los 33 años y los 35 alcanzamos una estabilidad. Pero a partir de los 35 vamos para abajo. ¿Ok? No creas que esto lo digo yo. Hasta los científicos también lo dicen. Después de los 35 años tú comienzas a morir. Así nos arreglemos, tomemos mucha agua, comamos la mejor fruta, seamos incluso personas que se cuidan en su alimentación y en todo lo que podamos hacer, vamos a envejecer. Es la ley de la vida. Todavía el cuerpo se descompone, todavía se deteriora, todavía el cuerpo en el que estamos envejece. Pero Jesús murió a los 33 años y fue resucitado con un cuerpo como el que había muerto, de 33 años. Y así quedó para siempre. Así que Jesús al tercer día resucitó. También Jesús venció espiritualmente a la muerte. Usted va a decir, ¿qué es eso de la muerte espiritual? La muerte espiritual acontece cuando una persona está apartada de Dios. Tú estás muerto en espíritu. Una persona que ha olvidado a su Creador está muerta espiritualmente. Pastor, deme señales de lo que es estar muerto en espíritu. Una muy sencilla. No tienes a Dios ni en tu corazón ni en tu boca. Otra. Ves la Biblia como un libro común, incluso aburrido. Si alguna vez abriste la Biblia para leer algo, te aburrió, estabas muerto. Tercero, ¿te daban ganas de cantarle a Dios? Nada. Pero eso sí, cantabas las de Chente Fernández, las de Juanga, eso sí, cantabas a los ídolos, incluso quizá cantaste a la guadalupana, pero nunca le cantaste a Cristo Jesús resucitado y nunca le cantaste a Dios como tal. Jesucristo es Dios, pero nunca lo viste como Dios. Esas son señales de estar muerto en espíritu. Cuando no tienes al Señor ni en tu boca ni en tu corazón. Cuando no quieres leer la Biblia, porque no te interesa ese libro. Ese libro para ti es un libro de historia, si es que lo consideras de historia. Y además, no te dan ganas de adorar a tu Creador. Eso es estar muerto en espíritu. Alguien va a decir, pastor, a mí no me dan ganas de leer la Biblia, ni de orar, es decir, de hablar con Dios. Estás muerto. Estás muerto. Pastor, pero ya me bauticé. Sí, pero estás muerto. Quizá estuviste vivo por un poco de tiempo. Mientras estuviste conectado con Dios, estabas vivo. Dejaste de congregarte, empezaste a valorar de nuevo el mundo, te sumergiste de nuevo en el pecado, volviste a morir. Por eso no te dan ganas de leer la Biblia, de hablar con Dios, que eso es la oración, y mucho menos adorar a Dios. Cuando llegas a adorar a Dios, estás parado mirando a todo el mundo, a ver a qué hora termina esto. Eso es estar muerto. Eso es estar muerto.
Pastor, un cristiano bajo un ataque espiritual puede morir, sí, por un poco de tiempo, pero los que son verdaderos resucitan inmediatamente porque le piden al Espíritu de Dios que venga de nuevo y luchan, pelean, batallan, no son pasivos, se levantan de la pereza, de la flojera y dicen: voy a volver a leer la Biblia otra vez, voy a buscar al Señor en serio en el lugar secreto, voy a volver a adorarlo como antes, y el Señor los vuelve a avivar. Pero hay algunos que posiblemente no tienen ni la fuerza para hacerlo, porque posiblemente nunca fueron salvos. Tienen un conocimiento doctrinal de Dios, pero nunca tuvieron un encuentro con Dios. Entonces, si a ti no te gusta leer la Biblia, si no te gusta orar o hablar con Dios, si no te gusta adorar a Dios, es porque no has nacido de nuevo, estás muerto espiritualmente. Pastor, ¿se puede estar muerto espiritualmente y caminar por las calles? Sí. Yo anduve muerto hasta los 26 años. ¿Cómo? Sí, y caminaba por la calle. Iba a los antros, a los bares, a las cantinas. De repente iba a misa. En el último año de mi vida, antes de conocer a Jesús, de los 25 a los 26, fui a misa muchas veces. Pero estaba muerto. Espiritualmente hablando, estaba muerto. Y Jesús murió espiritualmente también. ¿Cómo es eso, pastor? ¿No está usted loco? Si Cristo Jesús, el hombre, siempre quiso hablar con su Padre, sí, hasta que estaba colgado en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea que Jesucristo, hombre, estaba abandonado de Dios. Sí. ¿Sabe por qué? Ahorita no quiero buscar los textos bíblicos porque no me voy a profundizar en eso. Jesús estaba clamando, Jesucristo el hombre, Jesús el hombre, al quien llamamos el Hijo del Hombre: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué su padre lo había desamparado? Lo había abandonado. ¿Sabe qué estaba cargando Jesús en su cuerpo? Los pecados del mundo, incluyendo el suyo y el mío. Y cuando tú y yo cargamos pecados, Dios, que es santo, se separa de nosotros. Por eso una persona está muerta espiritualmente, porque cuando andamos sin Dios, cuando ignoramos a Dios, es claro, andamos en pecado. Por lo tanto, no nos gusta leer la Biblia, se nos hace aburrido ese libro. No nos gusta adorar a Dios porque todavía no lo conocemos. Solo se adora a Dios cuando se conoce. Pero ¿cuál era la razón más grande de estar en pecado? Perdón, de estar muertos espiritualmente. ¿Cuál era la razón más grande? El pecado. El pecado. Y Jesús estuvo muerto espiritualmente porque cargó el pecado de todos nosotros. Por eso su Padre lo dejó. Porque es el pecado lo que te separa de Dios. Apenas tú pecas, apenas tú fallas a Dios y no te pones a cuentas con Dios, tú vas a comenzar a sentir que Dios te dejó. Aunque ciertamente no es así, pero es como si se sintiera que Dios te abandonó. Porque Él es santo. El Dios santo no puede vivir cerca del pecado. Por eso hay muchos cristianos que también mueren espiritualmente, porque vuelven a pecar. Y al menos pecaras e inmediatamente vinieras a los pies del Señor arrepentido: Señor, perdóname, perdóname, yo no quería mirar con lujuria, perdóname, Señor, yo no quería tocar ahí a mi novia que es tu hija también, perdóname, Jesús, perdóname, por favor, estoy arrepentido. Eso mismo hace que te vuelvas a levantar. Pero tanto cristiano muerto espiritualmente lo está porque nunca le pide perdón a Dios inmediatamente.
Imagínense los que no han conocido a Jesús y viven en el pecado, practicando el pecado. Están remuertos. Se lo digo con todo mi corazón porque yo fui un muerto espiritualmente. Yo sé de lo que le estoy hablando. Usted me ve parado aquí y algunos pensarán que así nací pastor, ¿no? Yo era un pecador empedernido, blasfemo, lujurioso, lascivioso. Usted no me conoció, yo estaba muerto. Sé lo que es vivir ignorando a Dios. Eso es estar muerto. Así que si usted está aquí y ya le anda por irse porque no le interesa nada de eso, estás muerto. Sin embargo, caminas por la calle. Eres un muerto viviente, para no decirlo, zombie. Porque les digo los términos de películas y todo mundo. ¿Quiere decir que soy un zombie? Precisamente la semana pasada me vestí de zombie. Pues sí, eres un muerto viviente. Pero te tengo malas noticias, esto no es un juego. Los que están muertos espiritualmente se mueren antes de tiempo. Eso no es un juego. Sigues pecando, sigues ignorando a Dios, te vas a morir antes de tiempo. Porque la paga del pecado es la muerte física antes de tiempo. El que anda de adúltero, el que anda de fornicario, el que anda de ladrón, de mentiroso, se va a morir antes de tiempo. Por una enfermedad, por un accidente, por una bala. El que peca se muere antes de tiempo. O sea, no es un chiste. Si estás muerto en espíritu, qué bueno que llegaste hoy, porque hoy Jesucristo te puede resucitar. Un fuerte aplauso al Señor. Y Jesús fue separado de su Padre Celestial. Jesús el hombre fue separado de su Padre Celestial por el pecado que cargó. Se separó. Así que también Jesús triunfó sobre la muerte segunda. ¿Qué es eso, pastor? Muerte segunda, ¿qué es eso? ¿Se puede morir dos veces? Sí. No tengo tiempo para hablarte de eso. Pero la Biblia dice en Apocalipsis que muchos que habrán muerto sin Dios serán levantados de nuevo para morir por segunda vez. ¿Qué significa eso? Que van a ser lanzados al lago de fuego. La muerte primera es morir sin Dios e ir al infierno. La muerte segunda es salir del infierno e ir a otro lugar más horrible, el lago de fuego. Jesucristo ciertamente nunca fue a ese lugar, solo tuvo la muerte primera. Y lo más maravilloso es que fue al infierno 3 días. ¿Sabía usted que Jesucristo estuvo en el infierno 3 días? Estaba cargado de pecado y se tenía que cumplir la ley. El que peca va al infierno. Jesús estuvo 3 días en el infierno. Incluso estuvo proclamando. Pastor, a ver, póngale un separador a Juan, a 1 Corintios 15. Vaya a 1 Pedro 3. No era mi tema, pero Dios sabe por qué. 1 Pedro 3. ¿Cómo es eso, pastor? Que Jesús estuvo en el infierno. ¿Cómo es eso, pastor? No, él era muy santo. Sí, pero ¿qué llevaba en su cuerpo? Pecado. Y el que peca se tiene que ir al infierno. Jesús cumplió todo. Todo. Si eso le pasó a Jesús, a quien llamamos el Hijo amado de Dios, si eso le pasó a Jesucristo hombre, ¿qué nos lo deparará
a la gente común y corriente. El que peca se pierde en el infierno si no se arrepiente. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. No sé si la puedan poner. Ahí está. Para los que no traigan Biblia, porque de seguro el que no trae Biblia es que está muerto. Perdóneme. Vengo muy agresivo, ¿verdad? Perdóneme. Ok. Es para que se pongan las pilas y traiga su Biblia. Ok. Fíjese usted, Primera de Pedro 3:18. Mire lo que dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, porque Él cargó nuestros pecados, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿En qué sentido? Vamos a ver. En el cual también fue y predicó. Esa palabra predicó no tiene nada que ver con evangelizar, tiene que ver con proclamar. Es la palabra griega keruso, que quiere decir proclamar. Leo de nuevo el verso 19. En el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Para los que no han leído la historia de Noé, está en Génesis 6. En Génesis 6 se lee cómo el mundo se corrompió y se echó a perder. Y los ángeles caídos, los que hicieron alianza con Satanás, cayeron a tierra y no se aguantaron las ganas de poseer a las mujeres del tiempo de Noé. Imagínense esos ángeles caídos, más bien demonios, dejaron su morada, su cuerpo espiritual, y tomaron uno físico. Y ellos son los que tuvieron sexo con las mujeres del tiempo de Noé. No con todas, desde luego, con las que se dejaron. De ahí nacieron los gigantes, que forman parte de la mayoría de las mitologías. Para los que han estudiado un poquito más, la mitología griega, la mitología romana siempre habla de gigantes. Existieron realmente. Eran seres humanos especiales. Dicho de otra manera, era el producto de los ángeles caídos con las mujeres de los hombres. Esos ángeles caídos fueron encadenados y llevados a prisiones de oscuridad. Porque déjeme decirle que los demonios no todos están en el infierno, solo algunos. La mayoría de los demonios están viviendo en las personas, en el mundo, especialmente las personas que no conocen a Dios. Y 2 que 3 cristianos ahí que no quieren liberación. ¿Ok? Entonces, escuche esto. Escuche esto. Dice la Biblia que Jesús descendió y a los primeros que se encontró fueron a esos demonios que se metieron con las hijas de los hombres. Y como fue a los que se encontró, póngame mucha atención. Este es un tema muy grande, pero se lo voy a simplificar. El paraíso, antes de que Jesucristo resucitara, se encontraba en el centro de la tierra. ¿Qué separaba el paraíso del infierno? Porque el infierno sigue en el centro de la tierra. ¿Quiere usted saber dónde está el infierno físicamente hablando? Está en el centro de la tierra. Pero antes de que Jesucristo resucitase de los muertos, la Biblia nos enseña que lo que separaba
el paraíso del infierno era una barranca. Léase en su casa Lucas 16, la historia del rico y Lázaro. ¿Qué sucedió con el rico y Lázaro? La Biblia dice que cuando murió el rico, codicioso y avariento, no se fue al cielo sino al infierno. No por ser rico. Ese rico no se perdió por ser rico, sino por ser codicioso. No es pecado que alguien tenga dinero. El pecado es que tu Dios sea el dinero. Entonces el rico muere y va al infierno, al Hades. Así se le llama en griego, Hades. Hades. También se le llama infierno. Y fue al infierno el rico, pero el pobre Lázaro fue al cielo. No fue al cielo por pobre, por si a ti te gusta la pobreza. Estás feliz con la pobreza. Siendo una persona escasa no puedes ayudar a nadie. Evangelizas a un pobre, tiene ganas de comer, ya le diste la palabra, pero no le puedes comprar una torta porque no tienes para una torta para él. Ya le predicaste, qué bueno, pero ahora cómprale una comida. Jesús evangelizaba a los pobres y les daba de comer. Ok, entonces dice la Biblia que antes el infierno estaba separado del paraíso por una barranca. En la Biblia le llaman sima. Sima, no con C sino con S, que quiere decir barranca. Así que el paraíso estaba aquí y una barranca separaba al infierno, al Hades. Cuando muere Lázaro, él va al infierno, perdón, va al paraíso, al seno de Abraham. Así se le llamaba también, el seno de Abraham. Así que aquí estaba Abraham con todos sus escogidos, todos los que habían muerto creyendo en Dios, pero todavía Jesús no venía. Entonces Lázaro ve de lejos al rico. El rico se encontraba en el Hades, en el infierno, atormentado. ¡Ay, ayuda, ayuda! Y de repente vio a Lázaro y vio a Abraham. Eso está en Lucas 16. Léalo en su casa. Y está el rico. ¡Auxilio! Abraham, 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 por favor, dile a Lázaro que venga. Mire, ahí está. Él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Imagínese el rico que cuando estaba vivo fue muy rico pero muy codo. Ahora muerto, por favor, siguiente versículo, por favor, versículo 25, por favor. Y Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En el paraíso, en el seno de Abraham, que antes se encontraba abajo. El paraíso es un lugar de consuelo para los que creyeron en Dios. Siguiente versículo. Además de todo esto, una gran cima. Esta palabra cima es la palabra barranca. Esta barranca está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí, no se puede pasar del paraíso al infierno. Repito, antes el paraíso estaba abajo y no se podía pasar del paraíso al infierno. Había una barranca. No pueden pasar estos aquí, ni los de allá pueden pasar para acá. Esto anula el pensamiento del purgatorio. ¿Cuántas personas han hablado o han oído hablar del purgatorio? ¿Qué dice la iglesia popular? Que existe un lugar donde van las almas que no fueron purificadas. Por eso se hacen misas, por eso se hacen rezos.
Hay mucha gente que va y contrata una misa porque supuestamente van a sacar al difuntito perengano del lugar de tormento y se lo van a llevar al cielo. Mentira, la Biblia no habla nada de eso. El que muere en sus pecados se pierde para siempre. Tú no puedes, estando en el infierno, rogar a Dios porque es demasiado tarde. Ya no se puede hacer nada. Te quedas en ese lugar para la eternidad. Esa es la primera muerte, porque la segunda muerte es que vayas al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Fíjese usted, dice aquí, no pueden ni de allá pasar para acá. Siguiente versículo, dice el verso 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Qué dijo el rico? El rico estaba aquí, desesperado, atormentado. Por favor, entonces dile que vaya a ver a mis hermanos que están vivos. Siguiente versículo. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esto no es un cuento, eso es real, es bíblico. Así que el rico estaba desesperado porque él quería salvar a sus hermanos vivos, pero era demasiado tarde. La gente que va al infierno no puede arrepentirse allí, ni pedir que Dios le diga a sus hermanos o a sus familiares vivos que no vengan para acá. Es demasiado tarde. Siguiente versículo. Y Abraham le dijo a Moisés, que existía en aquellos entonces, la Biblia, el antiguo pacto, el libro de la ley, la Torá, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ok, hasta ahí. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? Murió, fue al infierno. Pero cuando llegó al infierno, santo chasco. ¿Qué celebran las sectas satanistas? Esta semana que terminó, ¿qué cree que celebraban ellos? Que Jesús había sido muerto para siempre, que el diablo lo había vencido. Pero tremendo chasco que se llevó el diablo, porque la Biblia dice que Jesús descendió al infierno y a los primeros que se encontró fueron a los ángeles caídos. Y estando delante de ellos les dijo: ¡hey, demonios! Les llegó su fin. Creían que estaba yo muerto para siempre, ¿verdad? Pues tomen, miren, estoy vivito y coleando. Y ahora vengo al paraíso para rescatar a todos los que creyeron en mí, porque me los voy a levantar al cielo. Por eso dice, escuche, Efesios el capítulo, búsquelo, mire, búsquelo, así salió la predicación, gloria a Dios, Dios sabe. Efesios capítulo 4. O sea que Jesús descendió a las profundidades de la tierra, donde antes se encontraba el paraíso. Tomó las llaves del Hades, las llaves o las puertas del infierno, porque el infierno tiene una puerta bien grande. Por eso Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán, porque en el infierno hay una puerta. Jesús, además de tener las puertas del infierno y de decirle a todos los demonios que se encontraban ahí, tenía la puerta del paraíso. Abrió la puerta y le dijo a todos los que habían creído en él desde antes de la fundación del mundo, más bien desde el primer caído, Adán y Eva, muchos
se corrompieron y caminaron adorando al diablo, pero hubieron generaciones donde ellos adoraron a Dios. Todos esos que creyeron en Dios porque vivieron en justicia fueron levantados al cielo. Efesios capítulo 4, el verso 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esa cautividad eran los santos que murieron creyendo en el Dios Todopoderoso. Y le dio dones a los hombres. Efesios 4:9 dice: y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí fue donde estuvo, en el infierno. Descendió. Las partes más profundas de la tierra es el infierno. Descendió, porque por ley le tocaba descender por el pecado que cargó. Y dice aquí: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea que Jesucristo bajó, le proclamó al diablo. Por eso dice Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando descendió a lo más profundo de la tierra y le dijo al diablo y a los demonios: se acabó. No tendrán más gobierno sobre nosotros. Los hijos que yo creé y los que han creído en mí no estarán más preocupados ni por la muerte. Y los levantó a todos, llevó la cautividad al cielo, y además de levantarlos, derramó dones a los hombres para cumplir la obra que la iglesia tiene. Le voy a decir una cosa: ¿cuáles son los efectos de la resurrección? Voy a concluir. Primera de Corintios, el capítulo 15. Voy a ser rápido porque yo no iba a profundizar lo anterior, pero ya lo dije. Primera de Corintios capítulo 15, por favor. ¿Cuál es la tremenda bendición? ¿Cuál es la tremenda bendición que tenemos los que hemos creído en Cristo Jesús? Primera de Corintios, el capítulo 15, nos enseña que Cristo Jesús, en el verso 3, por favor. Primera de Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las... Toda la Biblia apunta a la resurrección de Jesús. Hay personas que todavía no creen que Cristo Jesús haya resucitado, porque ni siquiera creen que haya existido. Hay mucha gente, especialmente los sabios, los intelectuales, los sabios de este mundo, los intelectuales, dicen: estás loco. ¿Qué? Cristo Jesús, esa es pura leyenda. Eso no es cierto, fanático. Estás operado del cerebro y de seguro eres muy tonto, por eso crees en Dios. Hay mucha gente que no sabe que la Biblia, es decir, las Escrituras, lo afirman, que Cristo Jesús tenía que resucitar. Pero escuche bien esto: no solamente se quedó escrito, hubieron testigos visuales, hubieron testigos
visuales. Primera de Corintios 4. ¿Qué dice después? Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció ¿a quién? A Cefas. ¿Quién cree usted que era Cefas? Pedro, al que más tarde le llamaron Pedro. Y se le apareció a Pedro y después a los 12. Fíjese, se le apareció primero a Pedro, después se le apareció a los otros 12 discípulos. Bueno, a los otros 11. Ya Judas había muerto, aunque después escogieron a uno y se les apareció. Versículo 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Fíjese que no dice que se le apareció a 500 personas comunes y corrientes. ¿A quiénes se les apareció? A hermanos en la fe. Así que si usted escucha que hay alguien que tuvo un encuentro con Jesús, es real. Cuando tú escuches que te dicen: oye, ¿sabías que fui a un retiro? ¿Sabías que fui a una congregación, a una reunión evangelista, así le llaman, y tuve un encuentro con Jesús? ¿Estás loco tú? ¿Estás loco? Yo te veo igual. ¿Con quién tuviste un encuentro? Con Jesús. Me cambió la vida. Fíjate que yo iba con problemas de alcoholismo, de drogadicción. Ahora ya no tengo ganas de eso. Jesús me liberó. ¿Estás muy loco tú? Es que Cristo Jesús está vivo. Uy, no, creo que no se ha encontrado usted con Él. Porque aquí dice que se encontró con 500 hermanos a la vez. Dice aquí, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dijo Pablo, como un abortivo, me apareció a mí. Si Cristo no estuviera resucitado, no diríamos: tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Para los que nos visitan, quizá usted dirá: esa palabrería religiosa de los hermanos cristianos es muy religiosona, que tuvieron un encuentro personal con Jesús. Pobrecitos. Perdóname, pero es que Jesús está vivo. El líder del cristianismo bíblico vive. Vive y se sigue apareciendo a muchos. A muchos. Y escuche esto, que confirma que Jesús vive. Pues creo que la mayoría de los que estamos aquí tuvimos un encuentro con Él. ¿Y cómo sabemos que lo tuvimos? Porque cuando nos acercamos a Él, nos cambió la vida. A mí me cambió la vida. A mí me arrancó un tremendo pecado de 13 años que no podía yo vencer. A otros les arrancó un pecado de alcoholismo, de drogas. A otros les arrancó el pecado de la amargura, del odio, del rencor. Se los arrancó de tajo. Ellos no podían, estaban enfermos, desahuciados, desanimados, se sentían perdedores. Cuando Jesús vino a sus vidas, volvieron a sonreír. Jesús está vivo. Jesús vive. Jesús es real. Jesús está vivo. Y conclusión. Búsquese Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, verso 18. Por eso se lee en muchos pasajes de la Biblia: esto erais algunos, pero ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados
por Cristo Jesús. Porque Él está vivo. ¿Cuál es la tremenda diferencia entre la iglesia popular y el cristianismo bíblico? En que generalmente la iglesia popular ven a Cristo Jesús todavía en la cruz. Por eso es que la gente no cree que Jesús le pueda ayudar. ¿Cómo puede ser que yo voy en domingo a misa y el martes voy a pedirle ayuda a los que leen las cartas? Se lo digo porque yo lo hice. Yo me fui hasta Córdoba, Veracruz. No fui a Catemaco porque me dio miedo. Tenía un primo en Córdoba, Veracruz, un primo brujón. Me invitó. Yo fui. Y era el último año de mi vida sin Dios, donde yo asistía a misa. Pero a mí nunca se me pasó por la mente que estuviese vivo. Nadie me lo enseñó. Yo cuando llegaba a misa, con mucho respeto lo digo, porque lo hacía de corazón. Y yo sé que muchos que van a misa lo hacen de corazón, pero desgraciadamente está uno muerto, espiritualmente hablando. Por eso no entiende uno nada. Está uno velado. Yo llegaba a misa y pues sí, generalmente yo no me dirigía a los santos. Yo me iba con el jefe, pero desgraciadamente lo veía colgado. Jesucito, Jesús. Pues no sé ni por qué estoy aquí. Pero bueno, yo me sentía tan mal, me había ido tan mal en el amor, que yo me refugiaba. En los últimos 2 años de mi vida como mundano, yo me refugiaba en los templos católicos, solito, sentadito ahí, llorando ahí. Pero le soy franco, jamás llegué a imaginarme o a pensar que estaba vivo. Yo solamente me acercaba a la cruz, colgado ahí, y quizá era el dolor. Tú me has de entender cómo me está yendo, porque yo lo veía así. Hasta ahí. Y el martes me iba a buscar a la que hacía limpias. No le digo que llegué hasta Córdoba, Veracruz, a buscar un brujo que me hiciera una limpia para el amor. Sí, no me da pena decirlo, pues eso fui antes. Ahora Jesucristo me lavó con su sangre y me cambió. Eso fui antes. Gloria a Dios. Pero fíjese, tremendo, porque el domingo en misa, el fin de semana en la basílica dando gracias a la guadalupana, pero el viernes buscando una limpia, porque el niño se enfermó, ya llevaba una semana tenso, molesto, lo llevaron a la limpia. Pues no, que fuiste a la basílica. Pastor, pero mi madre sí, la Virgen le hizo favores. Sí. Primera de Corintios 10:19 dice que detrás de una imagen, con mucho respeto, hay un espíritu maligno. Realmente no fue el santo ni la Virgen, fue el espíritu maligno detrás de la imagen. Repito para los que van a ver el video, Primera de Corintios 10:19. Primera de Corintios 10:19. Yo anduve ahí también. Sí. A mi madrecita, Dios, más bien, la guadalupana le hizo un favor. Rescató a mi hermano después de un accidente. Sí, pero ahora sabemos que no fue la guadalupana, fue el espíritu maligno detrás de la guadalupana. Con tanto respeto lo digo, porque esto nos ofende cuando con amor buscamos eso. Y yo te digo con todo mi corazón, con amor yo busqué eso. Pero estaba yo engañado. Entonces, si nosotros creyésemos en la iglesia popular que Jesús está vivo y es el más grande de todos los seres vivos y poderosos en la tierra, podríamos pedirle favor a Él, pero no lo hacemos. Algunos otros argumentan que Jesús está muy ocupado y que por eso no lo molestamos. Vamos con los intercesores, que son los santos.
Tremendo error, porque solamente existe un intercesor entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. Jesucristo hombre es el único que intercede por nosotros. Ahora, póngase de pie, por favor. Hechos, el capítulo 17. Quiero que preparen, por favor, la cena. Hechos 17, 18. ¿Quiénes son los que se burlan de la resurrección? Los intelectuales, los que creen que tienen conocimiento. Hay algunos que ni a la universidad fueron, pero han leído tanto. National Geographic, Discovery Channel, la BBC de Londres, selecciones de Reader's Digest, el contenido, Cosmopolitan, de todo leen. Sí, porque da la casualidad que hay algunos que nunca fueron a la universidad y se sienten menos. ¿Y qué les pasa a ellos? Terminan por leerse todos los libros que encuentran en el mercado, con tal de saber, porque como nunca fueron a la universidad, con todo respeto lo digo, no necesitas un título, hay que leer, pero hay que leer lo correcto. Y lo primero que deberíamos de leer los seres humanos es la Biblia. Pero hay muchas personas que han leído tanto, han visto tantos documentales, tantos reportajes, que cuando usted les dice que Jesucristo resucitó, ¿estás loco tú? Eso es un cuento, eso lo inventaron. Los Illuminati se robaron el cuerpo. Una vez leí una historia de los Illuminati. No creas eso. La Biblia no es un libro verdadero. Hay que leerlo con mucho cuidado, porque tiene muchas cosas engañosas. Precisamente por eso no has creído. Pero lo más tremendo es que crees todo. Y puede ser basura lo que crees, en lugar de darte la oportunidad de leer la Biblia. Si nos diéramos la oportunidad de leer la Biblia de corazón, hallaríamos la verdad, porque Jesús dijo: si de todo corazón me buscares, me hallarás. El que está leyendo algo como es la Biblia y de corazón no quiere encontrar a Dios, nunca lo vas a encontrar. ¿Qué vas a encontrar? Poemas, bonitas frases, historias bonitas, pero la verdad no. La verdad la encuentras cuando quieres encontrar realmente la verdad, y Jesucristo es la verdad. El que no busca a Dios de corazón no lo encuentra. Jesús fue claro: si de todo corazón me buscares, me hallarás. Así que si usted escucha a una persona que dice: es que yo he buscado a Dios por todos lados, no lo he encontrado, no es cierto. Tú estás buscando algo que se parezca o que se someta a ti, no tú al verdadero Dios. La mayoría de las personas con un problema de intelectualismo son las que más se resisten a creer en la resurrección. Hechos 17, 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hechos 17:32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué hace el intelectual? ¿Se burla o te ignora? ¿Ha visto de esos catedráticos, de esos intelectuales que salen en la televisión cuando les preguntan de cosas de Dios? ¿Se ríen o ignoran? Pero dice la Escritura
en 1 de Corintios 1:18. Escúchalo nada más. 1 de Corintios 1:18. El apóstol Pablo dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. Por eso es que la gente se salva cuando llega y escucha una predicación. Muchos tienen un encuentro personal con Jesús cuando vienen y escuchan una predicación. Y en esta tarde yo te digo a ti que estás aquí por primera vez, quizá te invitaron, quizá dijiste: es medio aburrido el asunto, pero como hoy es domingo y muchos religiosos celebran la resurrección, quiero ir a tu secta, quiero ir a tu iglesia, quiero ir a tu templo. Pues estás aquí. Quiero que sepas que Jesucristo es la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Quiero decirte algo, tú que estás aquí por primera vez, tú que estás aquí por primera vez, quiero que sepas que si a ti no te interesa saber nada de Dios, es porque estás muerto, muerto espiritualmente. Te lo digo con mucho respeto, porque yo también estuve muerto espiritualmente. Yo estuve muerto espiritualmente, así como tú estás aquí, que no te interesa saber nada de Dios ni de la Biblia. Y eso se debe a que estás en pecado. Yo estaba en pecado. Yo iba a misa por la mañana y por la tarde del domingo me iba con mi novia al hotel. Mi vida era una confusión. Me sentía sin amor, sin deseos. Jamás pensé que alguien me amara. Jamás pensé que alguien me quisiera de corazón. Yo por eso hice y deshice con muchas personas. Esa fue mi vida sin Dios. Asistí a los templos espiritistas. Mi madre, cuando era niño, me llevó a centros espiritistas. Mi bisabuela era tremenda bruja allá en Tlaxcala. Pero quiero decirte que cuando Jesús vino a mi vida, no fue un chiste, tuve un encuentro personal con Él. Yo estaba muerto, perdido. Pensaba que moriría así, sin tener sentido en la vida. Pero hoy quiero decirte que Jesucristo no solamente me salvó de la muerte eterna. Ahora sé que cuando muera, estoy seguro y sé a dónde voy. Si tú murieras esta noche, ¿estás seguro de que tu vida se iría al cielo? Tú que nos visitas este día, si tú murieras, Dios no lo quiere, en un accidente, si tú murieras de una enfermedad, si Dios no lo quiera, algo te sucediera esta noche, ¿irías al cielo? Solo te digo que no hay purgatorio. Solo te digo que Hebreos 9:27 dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después se tiene que enfrentar a un juicio. Todos los seres humanos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Si mueres en tus pecados, te pierdes para siempre. Serás separado de Dios para siempre. Pero si crees en Jesucristo, que Él cargó en su cuerpo tus pecados y por eso fue abandonado por su Padre. Si tú crees que Jesucristo cargó en su cuerpo tus pecados, entonces Él derrama su sangre, perdona tus pecados
Y tú no tienes que preocuparte por la muerte. Porque Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando estás con el Señor Jesucristo y estás seguro de su salvación y estás sirviendo a Él, para ti el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo quiero decirle a todos aquellos que están aquí por primera vez: es tiempo de que tú le entregues tu vida a Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Todos cierren sus ojos. Si tú ya eres salvo, vamos a orar por todos aquellos que no son salvos. Vamos a orar por todos aquellos que todavía no son salvos. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, ahí donde estás, puedes hacer una oración de todo corazón. Tienes que abrir la boca y tienes que confesar que Jesús murió por tus pecados que tú ya conoces. Abre tu boca y dile a Jesús. No lo grites, no es necesario que lo grites, pero abre tu boca y dile a Jesús: perdóname, soy un mentiroso, un ladrón, soy un borracho, he destruido a mi familia. Perdóname, Jesús, perdóname. Si muriera esta noche, mi alma se perdería. Pero hoy creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Hoy creo que tú fuiste sepultado. Hoy creo, Señor, que después resucitaste al tercer día. Yo creo que resucitaste y estás sentado en tu trono de gloria. No creías en la resurrección, tienes que creer, porque forma parte de la declaración de fe. Jesucristo no solamente murió por mis pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Y está sentado en su trono de gloria. Su trono de gloria. Creer esto te abre las puertas del cielo. Precioso Espíritu de Dios, preséntate a ellos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Mi Cristo Jesús puede hoy encontrarse contigo, ahora. Precioso Espíritu de Cristo, ven, preséntate delante de ellos. Muéstrales cuánto los amas, que moriste por nosotros. Muéstrales cuánto amor tienes por nosotros. Muéstrales. Si tú te habías apartado de Dios, vuelve a Dios hoy. Quizá no hay mañana. Quizá no hay mañana. Vuelve a Dios hoy. Te habías descarriado como oveja sin pastor. Vuelve hoy. El pastor te está esperando. Cristo Jesús te está esperando para lavar tus heridas. Para limpiar tus heridas con aceite. Para cargarte y traerte al redil. Vamos, ábrele tu corazón a Jesús. Cree que Jesucristo resucitó. Por eso decimos con toda certeza que Él tuvo un encuentro con nosotros. Y sabes qué es lo mejor: venció a la muerte. Venció a la muerte. Ya no tienes por qué tenerle temor a la muerte, porque si eres amigo del que venció a la muerte, tú también vencerás a la muerte.
En esta hora, todo aquel que le rinda su vida a Jesús, levante sus manos ahí. Hay alguien aquí que le va a entregar su... Si usted ya le rindió su vida, gloria a Dios, ya no la levante. Si usted ya le rindió, si en este momento usted le está rindiendo su vida, vamos, levante sus manos y dígale a Él: aquí estoy, Jesús, aquí estoy. Quiero ser tu amigo. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero ser tu amiga. Quiero ser tu amigo. Gracias, Señor, por morir por mí. Ahora sé que ya no estás en la cruz, que ya fuiste sepultado y resucitaste. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque sé que cuando yo muera resucitaré contigo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias a todos aquellos que ya fueron salvados. No se te olvide, nuestro Salvador quiere tener comunión contigo. Él nunca quiere que estés muerto espiritualmente. Si tú ya le conocías y pecaste, solo pídele perdón a Dios. Eso no te puede separar más de Dios. Dile a Jesús: perdóname, Señor, te fallé, morí espiritualmente, pero quiero volver a tener comunión contigo. Quiero una vez más vida, y vida en abundancia. Aquí está mi vida, Señor Jesús. Me vuelvo a acercar a ti confiado. Quiero volver a tener intimidad contigo, Señor. Quiero volver a caminar contigo, Jesús. Aquí está mi vida, Señor Jesús. Aquí está mi vida. Solo pueden tomar la cena los que están bautizados, los que se arrepintieron de sus pecados y están bautizados, porque el bautismo simboliza resurrección de los muertos. El bautismo simboliza muerte y resurrección de los muertos. Así que solamente pueden tomar la cena los que han sido resucitados de los muertos, es decir, se han bautizado. Si tú estás en pecado, yo quiero decirte: estás muerto todavía. Estás muerto. Y no se te ocurra tomar la cena hasta que te pongas a cuentas. Tomar la cena no es cualquier cosa. La Biblia dice que es el símbolo de su cuerpo y de su sangre, que por nosotros fue partido y derramado. Si tú estás peleado con tu esposa, peleado con tu esposo, si tú estás peleado con tus padres, con tus hijos, con tu vecino, con tu jefe, con tu patrón, arrepiéntete. Tú no puedes tomar la cena, aunque seas cristiano bautizado. Ni se te ocurra tomar la cena. Si tú has pecado, por eso tenemos a Jesús ahora. Inmediatamente tenemos que arrepentirnos. Si tú no te arrepientes, no puedes tomar la cena hasta que estés arrepentido, aunque estés bautizado en agua. Por eso es importante que entendamos esto. El bautismo en agua es una resurrección de los muertos. Estaba yo en pecado. ¿Qué sucede, pastor? Los cristianos ya no pueden pecar. Sí pueden todavía, pero no practicar un pecado.
quizá esporádicamente porque algo les pasó. Pero un cristiano que peca continuamente no se puede llamar cristiano. Así que yo le digo en esta hora, por favor, mientras está este canto, póngase a cuentas. Si alguien quiere postrarse, si alguien quiere arrodillarse, hágalo. Pero tiene usted que estar a cuentas. Si tienes un problema con tu esposa, con tu esposo, ve y ponte a cuentas. Si no está aquí tu esposa, aquí como estás, perdónala, aunque no esté aquí. Pero acuérdate de que tienes que buscar la reconciliación. Tienes que ir con ella. Vamos. Si hay alguien aquí que tenga que arrodillarse, arrodíllese, no tenga pena. Pena el que peca y no se arrepiente. Todos en algún momento pecamos. Póngase a cuentas. La preciosa sangre de Jesús todavía sigue siendo derramada. Si pecamos, tenemos un abogado. Vamos, aplíquese la sangre de Jesús.